La biblioteca de la señora Muir presenta Muy buenas, queridos amigos de la biblioteca de la señora Muir. Bienvenidos a una nueva sesión, a una nueva entrega de este rincón tan especial para todos nosotros. Y hoy va a ser realmente muy especial porque vamos a hablar de un libro que a mí me llegó hace 2 años cuando vio la luz. Este libro fue publicado hace 2 años y pico, pero es lo que tienen estas cosas, que una va amontonando libros en la pila de pendientes y al final, después de leer unas cuantas novelas, unos cuantos libros, por fin este libro tan maravilloso, se ve que era el momento, llegó a mis manos y pude leerlo y disfrutarlo. Su título es Elisa y el escarabajo. Y la madre de la criatura es Marjorie Elhatch, a la cual damos la bienvenida a este rinconcito de la biblioteca de la señora Muir. ¿Cómo estás, Marjorie? Bienvenida. Hola Patricia, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí en la biblioteca de la señora Mute. Bueno, para todos aquellos que no conozcáis a Marjorie, y quizá muchos de vosotros sí, gracias al podcast hermano de este, Proyecto Terror, pero bueno, para los que estáis un poquillo despistadillos, dejad que os ponga un poquito en situación a grandes rasgos, porque Marjorie es una mujer, pues podemos decir casi del Renacimiento, porque ocupa muchas tareas, hace un montón de cosas, todo dentro del ámbito cultural, de la divulgación, y ella, entre otras cosas, dirige el festival Sui Generis Madrid de Cultura Alternativa y también es gestora cultural. Pero repito, esto es una pequeña parte de la amplia trayectoria y actividades que realiza Marjorie. Y entre todas esas actividades, pues también está la de escritora. Marjorie, Elisa y el escarabajo, ¿es tu primer trabajo literario o tu primera novela? Es mi primera novela, Patricia. Es una novela que dio muchas vueltas, que tuvo muchísimos cambios, eh, porque al principio no se llamaba así, era diferente la estructura, y bueno, que fueron como 8 años de trabajo con la novela, sobre todo para conseguir y mantener la voz de Elisa, que yo creo que es lo más difícil, lo que me costó más trabajo. Ujú. Bueno, Elisa, como reza aquí la contraportada del libro, tiene 8 años y cree que se va a morir. Partimos de esta premisa. Pero ¿cómo nos presentarías a esta niña tan especial, tan encantadora, tan, porque es un personaje, ella es chiquitita, pero es un personaje tan grande? Sí, Elisa, a ver, Elisa tiene esa cosa del niño que ha crecido entre adultos, que, que habla como adulto, pero sin dejar de ser niño, ¿no? Desde la mirada infantil. Entonces, claro, yo por eso siempre digo que Elisa no es una novela para niños, aunque los niños pueden leerla, ¿no? Pero tiene muchos referentes al cine, a la literatura y sobre todo a la cultura de los 70s y 80s. Creo que en eso es un poco nostálgica la novela. Y bueno, Elisa es una Marisabelilla y, y una lectora, es una gran lectora, una niña que se cuestiona absolutamente todo y quizá eso se debe al afán de su padre porque tenga formación filosófica para contrarrestar los efectos de la educación católica de las monjas y de la iglesia evangélica de la madre. Además, aquí se dan unas circunstancias, yo me lo he pasado fenomenal, leyendo las aventuras, las reflexiones, las ideas de esta pequeña heroína que va plasmando en una especie de diario, ella va apuntándolo todo y me encanta además cómo ella va viendo la vida frente a sus ojos. Sí que es verdad que está rodeada de gente mayor, pero mantiene esa esencia de la infancia, ¿no? De esa Y, visión de alguien que sí vive mucho a través de los demás, de esas personas mayores, pero mantiene esa imaginación, esa frescura, esa ingenuidad también en muchos momentos. Y me lo he pasado fenomenal. Además, está muy bien esto que has comentado tú, a mi entender, que es una novela
no es para niños, aunque esté protagonizada por una niña y puedan Es sobre ser, la infancia también, ¿no? sí, Es una pero novela sobre la infancia. sí que es verdad que hace referencia pues a esas películas. Elisa es muy aficionada al cine, a las series. Es realmente peculiar. ¿Y cuál podría ser la filosofía de los elisitas? Porque hay que decir que Elisa pues crea una especie de doctrina espiritual, podemos decir, una religión, La ¿no? religión de los elicitas, claro, la religión de los elicitas que tienen varios mandamientos, de los cuales el que más me gusta a mí, el que más practico, es el primer mandamiento, el de comerás helado todos los días. Y por supuesto está el de no regalarás calcetines, jerseys ni bragas por Navidad, cumpleaños y Reyes, que, que es un mandamiento esencial. Básicamente la filosofía de los elicitas es que cada uno es libre de tener su propio Dios, que tu Dios es como tú te lo imagines y tu cielo también, ¿no? De hecho, ella en algún momento comenta que en el cielo de los elicitas se te van a dar superpoderes, pues si quieres superpoderes, ¿no? Porque ya viste tú que Elisa está un poco obsesionada con el tema de los superpoderes. Y, y creo también que tiene que ver con una fantasía que yo tenía de niña, ¿no? Porque lógicamente para la novela he tirado mucho de mi infancia, me he ubicado en ese lugar otra vez, de la niña que yo era, eh, que, que creía que, como dice el poema de Vicente Huidobro, Dios, si existes, es a mí a quien lo debes. Y, y yo la verdad es que tenía un poco eso en la cabeza, ¿no? Esas preguntas sobre todo por la formación religiosa. Y creo que básicamente el tema de los elicitas es ese. Tú te inventas tu Dios, tú te inventas tu cielo, tú te inventas tus mandamientos y además los de los demás son bienvenidos, ¿no? Ujú. Son una especie de vive y deja vivir, ¿no? Sí, En definitiva. exactamente. Sí, como muy hippie también, un poco, ¿no? Comentas que has tirado mucho de, pues, de tus recuerdos, de tu infancia en Colombia. Hay hasta elementos, yo al leer las reflexiones, el desarrollo de la vida de Elisa, he visto hasta, bueno, pues sí, y realismo mágico incluso. Y yo creo que eso en Colombia estáis muy bien servidos, Sí, afortunadamente. totalmente, todo el tiempo, porque además lo que se llama realismo mágico en literatura para nosotros es la cotidianidad, ¿no? Y yo recuerdo un amigo que fue conmigo a Colombia que él creía que yo inventaba todo lo que le contaba, hasta que fue y vio aquello y dijo, se quedó corta. Bueno. Entonces, entonces, bueno, es eso también, ¿no? Vivimos, que es el mundo del Caribe, ¿no? El mundo del Caribe, porque yo soy del Caribe, de Barranquilla, y, y ese es el entorno de ella. De una ciudad, la ciudad de las cabezas amarillas, que nunca se dice el nombre de la ciudad, que puede ser cualquiera, ¿no? Pero es una ciudad donde a las mujeres les encanta pintarse el pelo de rubio, entonces ella la denomina así. Y es una ciudad donde hace mucho calor todo el tiempo. Entonces, pues sí, esa parte está allí. Yo creo que era como inevitable, ¿no? Porque hay muchos elementos divertidos de mi infancia, aunque no todos, o sea, digamos que la novela es un 70% ficción, pero sí, sí hay muchos elementos de mi infancia allí que yo fui rescatando, recordando, eh, porque bueno, porque me parecían divertidos y porque me parecía que parecían cosas que le habrían pasado a Elisa perfectamente. Ujú. ¿Y por qué te decidiste, por el hecho de que una niña de 8 años, una de sus, no sé, premisas, una de sus máximas sea, pues, no sé, tener una especie como de relación con los silogismos? ¿Qué pintan los silogismos en la vida de de Elisa? Porque es algo que lleva casi a rajatabla lo del tema de los silogismos. Y el tema del silogismo, pero eso es parte como del humor de la vida, ¿no? Yo, en mi primer matrimonio, estuve casada con un semiólogo y, em, y era una persona, es una parte de mi vida que yo recuerdo y que digo, cuando la recuerdo, me parece que no era yo, que era otra persona. Entonces él era semiólogo y además había estudiado director de cine, ha sido un alumno de Humberto Eco. Bueno, un personaje
que en la casa se hablaba en la mañana de Gianni Battimo, al mediodía de la Terry Eagleton y en la noche de Martín. Nunca se hablaba de temas de la vida cotidiana. Aquello era terrible, ¿no? Y entonces yo un día le dije que por favor me ayudara con las cosas de la casa, ¿no? De la vida cotidiana, porque yo trabajaba y no podía llevar todo el peso. Y entonces él me dijo, cuando vayas a hablar conmigo, argumenta con propiedad. Y me dio un libro de Perelman que se llama El Imperio de la Retórica, para yo dirigirme a él de forma apropiada. Y entonces me decía, construye bien el silogismo cuando te dirijas a mí. Y entonces yo me volví, me lo tomé como con rabia, pero de coña también, me empollé todo el libro El Imperio de la Retórica y cada vez que le decía cosas como friega el suelo o pon la lavadora, era con el silogismo perfectamente construido, y, porque sí, solo sí. Y claro, y me pareció que era como divertido en el universo de Loisa que eso formara parte, ¿no? De ella, porque ya ves que por la relación con su padre y con su hermano Beto, ¿no? Que es el que como el intelectual. eh, Ella está muy obsesionada con la filosofía, con Freud, con el cine, pero desde como puede estar obsesionado un niño de 8 años. Y esa parte del cine también tiene mucho que ver conmigo, porque yo prácticamente crecí en la Cinemateca, porque mi hermano fue miembro fundador de la Cinemateca del Caribe, y claro, y yo tenía 7, 8 años y me llevaba a ver las películas de Antonioni, de Rossellini, de Bergman, y yo vine a ver cine de niños ya de mayor, por mis sobrinos. Y bueno, esa parte también me pareció muy divertida porque era muy gracioso. Yo volví a la Cinemateca, volví muchos años después, porque yo me fui a vivir a Bogotá a estudiar la carrera y nunca más volví a la Cinemateca del Caribe. Y volví con mi hermano muchos años después, él ya no era miembro de la Cinemateca, y el que estaba en la taquilla, que era de los de la vieja guardia, le dijo, ay, esta es la gordita que nos traía los cigarros. Encima me tenían haciéndole los mandados. Pero dejaste huella porque se acordaban de ti. Claro, la gordita que nos hacía, que nos traía los cigarros. Y bueno, nada, entonces ahí ese vínculo, ¿no? Con el cine también, que es como muy mío, ¿no? Muy de mi infancia. Y el tema de los silogismos, además es que hay una cosa, Patricia, en el proceso creativo de esta novela, a mí me pasó una cosa muy curiosa, y fue que en un momento dado yo estaba completamente poseída por Elisa. Yo me sentaba a escribir y era como si tuviera 8 años y estuviera inventando, ¿sabes? Era algo como una especie de desdoblamiento. Yo tenía la novela muy planificada, lógicamente, además, como ya te dije, es una novela que dio muchas vueltas y que fue reescrita muchas veces, que tenía otra estructura completamente diferente, otro título, y de pronto un día empecé por ahí y empecé a reírme. Me reía mucho reescribiendo la novela y reescribiéndola desde Elisa. Y, y ya era como un juego sentarme y decir, venga, voy a hacer Elisa por 4 horas ahora en la tarde. Y me reía yo sola, ¿no? De las cosas que se me ocurrían, pero era, de verdad te lo digo, que era como esa niña ahí dictándome. El humor se nota que está súper presente en esta obra. El humor y luego también el tema de la muerte, porque Sí. no es muy común ver un personaje infantil que reflexiona tanto acerca de la muerte, porque recordemos que es que Elisa tiene 8 años y cree que se va a morir. Ella cree que se va a morir. Entonces, claro, decide escribir sus memorias. Es muy interesante ver eso, a una persona tan pequeñita, pues reflexionar acerca del Y, final de la vida. y fíjate que no es tan extraño, porque luego yo hablaba con mis sobrinos pequeños sobre ese tema y, y hubo una cosa muy graciosa que pasó, que fue que la abuelita de uno de ellos murió. Y entonces su mamá, para explicarle lo de la muerte de la abuelita, porque ellos son completamente agnósticos, empezó a decirle, bueno,
todo el proceso, ¿no? De que la vida se había apagado, qué tal. Y claro, él venía de escuchar en el cole y dicen, pero entonces la abuelita está en el cielo. Y dice ella, no, la abuelita eh, que ha cambiado su energía y se hizo un lío, pero tal lío con lo fácil que era decirle que estaba en el cielo, tanto que él le preguntó, entonces la abuelita es un zombie. Ay, qué bueno. Claro, claro, el niño siguió su lógica y claro, pues Claro, o sea, ella y ya siguió está tanto muerta, pero sigue viva de alguna manera, pues ¿qué va a ser? ¿Un zombie? un zombie, claro. Y bueno, y entender a todos estos niños y la opinión que tienen sobre la muerte y lo que eso significa, ¿no? A mí me ayudó muchísimo también con la mirada de este personaje sobre su propia supuesta muerte. Ujú. Es realmente interesante porque, ya te digo, no es muy habitual, pues encontrar estos personajes que hablan de estos temas y sí que es verdad que a veces reflexionamos los adultos, eh, cómo hay que explicarles a los niños la muerte y a veces se les sobreprotege en exceso y otros, sin embargo, hay otros niños que viven con la muerte alrededor de ellos por sus circunstancias, en fin, hay zonas que es muy difícil, en donde es muy difícil la vida, y es que a veces nos contraría el hecho de que un niño hable de la muerte. Es como que enseguida: "Ay, no, no, deja, de eso no se habla hoy, no, eso no te preocupes". ¿Por qué? Si el niño tiene curiosidad, ¿por qué no le vas a explicar? ¿Por qué no le vas a Claro, hablar sobre todo del que ciclo de la vida? es parte de la vida. La muerte es parte de la vida y es una parte natural, ¿no? Es lo natural. Bueno, yo vengo de un país donde, bueno, todo el mundo sabe que Colombia ha tenido unos tiempos muy duros con la guerra, con la guerrilla, los narcotraficantes, los paramilitares, en fin, que hemos pasado por una cantidad eh, de años de historia de violencia. Entonces, creo que quizá para nosotros y para nuestros niños tampoco es tan raro, ¿sabes? Porque los que no viven en zona de guerra, que son la mayoría, los que viven en las ciudades, pues lo están viendo en los telediarios. Ujú. Están escuchando a los padres hablar del tema y lamentablemente se convirtió en un momento dado en un tema del que se hablaba con naturalidad porque, porque es lo que había, ¿no? Es lo que había. Y bueno, el hecho también de que sea una niña que convive con adultos la hace más cercana, ¿no? A la muerte. Fíjate, su abuelita, ella tiene una relación muy estrecha con su abuelita que es muy mayor y ella es consciente de que su abuelita en un momento va a morir, ¿no? Y bueno, ¿te gustó la Wonder Yaya y Super Alphabet? Porque esos Bueno, superhéroes son los que más me gustan a mí. que hasta mientras lo leía me estaba riendo, es decir, me estaba imaginando la situación, digo, pero qué divertido, pero qué maravilla. Además, en mi caso, en mi situación, yo, por ejemplo, no conocía a ninguno de mis abuelos, ¿no? Y entonces mi Ujú, perspectiva desde niña, pues muchas veces era imaginarme cómo sería tener abuelos. Yo me acuerdo cuando era una niña, veía a los demás que tenían sus abuelos y yo no llegué a conocer a ninguno y bueno, pues pensaba, bueno, ¿y cómo será lo de tener abuelos? Porque el abuelo es esa figura más benévola, ¿no? Que tus padres o que tus hermanos mayores, que igual, pues son más para educarte o para reñirte, y sin embargo, parecía que yo veía la figura de los abuelos un poquito así como más, igual más idílica, pero como muy sí, tierna. los abuelos son los que te miman, los que te Exactamente. miman. Y entonces, esa actitud de Elisa con la Wonder Yaya, con la superabuela, me trajo, no voy a decir recuerdos, porque obviamente recuerdos de mis abuelos yo no tengo, pero sí que me trajo recuerdos de lo que yo imaginaba cuando era niña. Y me resultó Claro. encantador, muy tierno y muy divertido, además. Sí, sí, sí. Bueno, y lo de los anónimos, la obsesión que tiene Elisa por los anónimos, eso es un elemento de mi madre. Mi madre siempre decía cuando alguien hacía algo, decía, hay que pasarle un anónimo. Has hecho algo Y malo, llegó, ya verás, ya verás. y llegó a hacerlo, Patricia, llegó a hacerlo en algún momento de su vida. Yo Anda, creo que por lo menos 3 cartas anónimas mandó. qué maravilla.
me pareció que era un elemento bonito de rescatar, ¿no? El tema de De los pasar anónimos, Qué bueno. porque Así que, aunque sea el 30%, el 70% es ficción, pero ese 30% que digamos es tuyo, de tu infancia, de lo que te rodeó, es muy intenso, por lo que estoy viendo, porque son de los momentos más jugosos de la novela, algunos de ellos, ¿eh? De los más jugosos. sí, 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 la verdad es que sí, que yo tuve una infancia muy, muy particular y sobre todo muy divertida, una infancia feliz. A mí no, de eso no me cabe la menor duda. Eh, y, y recuerdo cosas y me muero de la risa porque además yo era una niña mala. Yo era mala, malísima, como hasta los 5 años. Y después me Cambiaste, quedé te cambió así el chip. como, Ajá. sí, pero era mala de morder a la gente, pegar, era como el demonio de Tasmania. Una cosa así por el estilo, una niña del Averno. Y de repente fue como madurado a los 5 años. Bueno, pues aquí Elisa, que tiene 8, ya vamos, tiene una percepción del mundo súper desarrollada, súper experimentada, al menos en sus filosofías, en sus reflexiones, en sus mandamientos, porque los mandamientos de momento en la religión de los elisitas son 11, pero se pueden ampliar, me imagino. Claro, tú puedes poner más mandamientos, los que más te gusten a ti. Bueno, a mí lo de comer helado todos los días, 3 veces al día y todos los domingos un helado de 3 bolas, también me gusta mucho y lo practico. Los otros, pues también, qué leñe. Sí, son maravillosos. Nosotros desde la biblioteca de la señora Miur recomendamos la lectura de Lisa y el escarabajo, que por cierto está publicado a través de Herejía y Belleza. Y que bueno, que el resto, es que hay tantas cosas de Lisa, el tema de las muñecas, bueno, que fuese una apasionada de Yo Claudio y que tuviese en Derek Jacobi pues a uno de sus amores platónicos. Tan peculiar, es una niña que no sabes por dónde te va a salir. Que los que nos están escuchando realmente cuando accedan, si no han leído ya esta novela, cuando accedan a ella, yo creo que van a alucinar con este personaje que has creado y como tú nos has comentado, Marjorie, te llevó tiempo Sí, mucho tiempo. pues escribirlo, volver sobre él, quizá corregir o cambiar ciertas cosas, pero desde luego que se nota la intensidad y el amor que has tenido y sigues teniendo por Elisa. Y la quiero mucho. La verdad es que sí. Ay, qué bueno, Patricia. Me alegra mucho que seas felicita. Pues sí, sí, yo ya me he pasado a esta doctrina y que he Ujú. puesto en práctica ya desde el principio, desde que terminé la novela. Así que esos 11 mandamientos y, bueno, otros que vayan surgiendo, pues habrá también que ponerlos Claro, me parece fenomenal. en práctica. Marjorie, pues te agradezco estos minutos en la biblioteca de la señora Muir. Y nada, el resto está, pues eso, en nuestros amigos que nos están escuchando, que se adentren en las páginas de esta fantástica, mágica, estupenda novela que es Elisa y el escarabajo. Te mando un beso muy fuerte. Otro para ti, Patricia. Muchas gracias. Llegamos a casa a la hora de dormir y yo me tapé hasta la cabeza, que es lo que hago siempre, para que si viene un vampiro no me vaya a morder el cuello. Y apenas me dormí, tuve una pesadilla con todos los demonios del infierno ardiente. Fue tan horrible, pero tan horrible, que me desperté dando unos gritos que despertaron a todos. Papá y mamá se fueron a consolarme. La abuelita no se atrevía a moverse porque no encontraba ni la caja de dientes ni las gafas. Y Beto me llevó agua de azúcar y me preguntó qué era lo que me pasaba. Yo le conté la peli y lo que había soñado, y él se puso tan furioso con Esther que la hizo jurar que nunca más me iba a llevar a ver esas películas, porque después de todo el esfuerzo que él hacía llevándome a la filmoteca, no era verdad que ella le iba a dañar el trabajo. Pero quien peor se puso fue Abraham. Papá estaba tan molesto que se fue a dormir al sofá y dijo que aunque la libertad de cultos era un derecho constitucional, él ahora tendría que hacer un doble esfuerzo para sacarme tanta basura de la cabeza y que estaba hasta el cogote de que mamá saboteara toda la educación que él me estaba dando. Todo el mundo estaba gritando.
y yo les pedí que se calmaran porque si no, el diablo de los colmillos se los iba a llevar a todos. En la mañana no se hablaban y me tenían de mensajero repitiendo frases y llevando papelitos de un lado para otro. Por eso, y para evitar problemas, en la religión de los elisitas no va a haber infierno ardiente. Todos van a ir al cielo, donde se les darán superpoderes y un escarabajo Herbie. Y los que se porten mal van a ser condenados a ver películas de Liliana Cavani toda la eternidad. Que dice Beto, desde que vio Portero de Noche, que esa señora es la peor directora de la historia del cine. Elisa y el escarabajo, de Marjorie L. Hatch. Gracias por la compañía, queridos amigos. Os esperamos muy pronto en este rincón, en la siguiente entrega de la Biblioteca de la Señora Muir.